prácticamente se produce el 80% de la demanda nacional, ¿no? Y es uno de los puntos que nosotros hemos pedido, que con 80% se cubre toda la demanda nacional del balón de gas, del parque automotor, ¿no? Y lo que se tendría que importar sería para la industria. Eso, de una u otra manera, se tiene que llegar, sería uno de los puntos de llegar el ministerio con el productor para que toda la producción nacional vaya dirigido al balón de gas y en todo caso para la atención del parque automotor. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, y estamos enlazados vía Zoom con el gerente general de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú, el señor Abel Camasca Zapata. Muy buenos días. Abel, gracias por atendernos. Muy buenos días, Lucas, y a tu programa de La Voz de los Sin Voz. ¿Qué es lo que podemos esperar sobre el precio del gas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no baja como debería bajar? ¿Y qué es lo que podemos esperar para los próximos días y semanas? Bueno, Nicolás, lamentablemente las consecuencias de una política de hidrocarburos se miden en el tiempo. Y lamentablemente a 18 años de la salida del gas de Camisea, no ha habido la tan ansiada masificación, ni se ha estructurado, ¿no?, los factores que determinen el precio y el abastecimiento del segundo combustible más usado en el Perú, que es el gas licuado de petróleo, con que se llenan los balones de gas y con que ahora se está incrementando un parque automotor industrial. En ese sentido, se ha conjugado en estas alturas del tiempo una situación internacional, ¿no?, donde los combustibles están al alza, ¿no?, y se han disparado los precios como nunca antes ha habido. Por lo tanto, el balón de gas ha llegado a precios tan extremos que nunca ha visto, de llegar a un promedio de 50, 60, 70 soles aquí en diferentes lugares de la capital. Y eso ni hablar en el interior del país. En ese sentido, tenemos que mirar y establecer planes de contingencia para superar las dificultades que se nos avecinan. Ya la semana pasada, la última semana de mayo, hemos tenido un desabastecimiento en ciernes en Lima, producto de los oleajes anómalos, y ya hemos podido sentir lo que se puede generalizar si es que no se toman medidas a tiempo, y eso deben tomarlos la ministra de Energía y Minas, ¿no?, y todas las instituciones que tienen que ver con ellos, o las industrias que tienen que ver con ellos, como el caso de Petroperú y los productores. En ese sentido, configurado una situación donde el precio internacional está alto y que lamentablemente los que hicieron los contratos fijaron el precio del GLP al precio de la paridad internacional de exportación, nos está pasando la factura ahora, ¿no? Entonces, claro, porque eso, podemos detenernos a ver un minutito ahí, porque ¿qué porcentaje del gas licuado de petróleo que nosotros usamos se produce en el Perú? Prácticamente se produce el 80% de la demanda nacional, ¿no? Y es uno de los puntos que nosotros hemos pedido, que con 80% se cubre toda la demanda nacional del balón de gas, del parque automotor, ¿no? Y lo que se tendría que importar sería para la industria. Eso, de una u otra manera, se tiene que llegar, sería uno de los puntos de llegar el ministerio con el productor para que toda la producción nacional vaya dirigido al balón de gas y en todo caso para la atención del parque automotor. Claro, porque no tiene lógica, ¿no? O sea, nosotros estamos comprando el gas que se produce en el Perú como si lo estuviéramos trayendo de Rusia, no sé, de Estados Unidos, de México, de cualquier lado. Es el gas nuestro, ¿no? Sí, como lo trajéramos de Houston, que es el marcador con que se ha fijado el precio, claro, en el contrato. De ese punto de vista, hay dos cosas que tiene que hacer el ministerio, ¿no? Si bien es cierto, el 7 de septiembre del año 2021 hubo un descuento, regresó, mejor dicho, el GLP al Fondo de Estabilización de Precios, con un descuento más o menos de 12 soles 50 que fue tomado en consideración. Lamentablemente, regresar al fondo no se hizo como se estructuró en el 2004. Exitosa. Se cambió
se cambió la periodicidad de 2 meses de cambio de banda por un solo mes. Y se cambió los límites de la banda, que podía subir hasta el 10% en cada subida. Eso en 2 meses se trajo abajo los 12 soles 50. 12 soles, claro. Y ese punto de vista, en el mes de marzo ha habido una modificación a la banda. Se mantiene la periodicidad de cambio de un mes, de cada mes. Por eso todo el mundo cada mes está tratando de ver cómo consumir o qué va a pasar con el precio del balón de gas. Y se redujo también el límite de la banda a 3%. Nosotros demandamos de que el periodo de la banda debe ser cada 2 meses. En suma, habrá 6 cambios en el año. Y la banda debe incrementarse al 1.5 o 2%, el límite de la banda. Con eso mostraríamos una estabilidad, ¿no?, en la situación de los precios. Y por otra parte, en esta modificación que se tuvo en el mes de marzo de la banda, se fijó el precio de la paridad de exportación. Pero no se redujo, ¿no?, los 12 soles 50 con que se tomó en el septiembre del 2007 o del año pasado. Desde ese punto de vista, debería, sobre este marcador ahora que es el precio de la paridad de exportación, bajarse los 12 soles 50 y con eso establecer más o menos un precio de producto en 29 soles y un precio al ama de casa acá en Lima de 45 soles, 40, 45 soles. Eso se podría lograr, Abel, eso es posible. Es posible, todo es política del ministerio, que se siente con los productores, se siente con los envasadores y tomar una política de emergencia con la que se vecina. Porque como te digo... Claro, pero Lucas, como tú dices, acá hay un problema de origen que es la manera como se contrató al comienzo. Que ocurre lo mismo con el gas natural, ¿no? O sea, que vemos cómo el gas natural pasa por un tubo y la mayor parte se va para afuera y no usamos el gas para ¿no es cierto?, el consumo doméstico como deberíamos en Colombia. Según nos contaba Pedro Gámez, tienen 4 veces más gas natural domiciliario y vehicular que nosotros, ¿no? Sino que por el otro lado, por ejemplo, en esto del gas licuado, no tiene sentido, no tiene lógica. Si es el gas que se produce en el Perú, ¿por qué nos va a costar lo mismo que si lo trajéramos de otro país? No es consistente, no es coherente. Y ya uno a partir de eso puede pensar las peores cosas, ¿no? De en qué términos se negociaron esos contratos. O sea, ¿por qué se hicieron tan desfavorables, digamos, para el consumidor nacional, ¿no? Ese es uno de los puntos, Nicolás, de que hay que reeditar la historia, hay que saberla y manejarla por no volverla a pasar. Indudablemente vivimos en un país donde los que lamentablemente han hecho estos contratos leoninos terminan siendo grandes autoridades, ¿no? Se tiene que llevar a un análisis de por qué lo hicieron y darle el respectivo lugar de la historia que se merece. Porque no se puede, ¿no?, hacer de los recursos naturales, ¿no?, energéticos, lo que ahora estamos padeciendo y nos ha reventado en la cara. En principio, no se cuenta con los inventarios mínimos que debe tener un país, que la norma indica que son 15 días de periodo para poder subsistir. Claro, Podríamos 15 días de abastecimiento cualquier garantizado. Así es, ¿no? Entonces, desde el 2004, muy alegremente, ¿no?, se han beneficiado con todo el incremento de hasta un 11%, ¿no?, de crecimiento, y no, las autoridades de gobierno, los que han pasado por el ministerio, no han exigido a los productores y terminales de que cumplan con las existencias mínimas. Recién en el 2015, con la ministra Ortiz, que nos saltó a todos en la cara, ¿no?, una escasez tremenda que hubo, se dieron cuenta de que no se cumplía con los 15 días de almacenamiento. En esa oportunidad se dio un decreto supremo transitorio en la cual se le dio un plazo de 3 años para que los terminales y los productores cumplieran con los 15 días de almacenamiento. El único que cumplió fue Petroperú, que alquiló 2 buques flotantes. Ni Solgas ni Zgas no plantearon esa salida de emergencia. Solamente dijeron que iban a incrementar su capacidad de almacenamiento, situación que uno no la ha cumplido y el otro la ha cumplido a media. Entonces, si tenemos una norma para que solamente lo cumplan los pequeños, las plantas nacionales, y no lo cumplen las grandes empresas, entonces ¿de qué estamos hablando? Desde el punto de vista ahora,
cuando tenemos una situación internacional que nos golpea la cara, nos damos cuenta cuánta falta nos hace tener esa reserva de 15 días para capear cualquier circunstancia de los oleajes anómalos que lamentablemente este invierno parece de que nos va a golpear mucho en cierre de puertos. Ahora, a ver, lo que usted dice es, si se toman las medidas adecuadas que usted ha indicado, podríamos lograr que el precio del balón de gas gire alrededor de los, o se mueva alrededor de los 45 soles. Ahora, si no ocurre esto que ustedes están proponiendo, que lamentablemente es lo que nos pasa, ¿no? Es decir, la gente que conoce de los temas propone soluciones, propone alternativas, como ha pasado con los fertilizantes. Es decir, hace meses que se está hablando de la necesidad de salir a comprar internacionalmente fertilizantes de gobierno a gobierno y no se ha hecho. Pero digamos, si no se toman estas medidas, ¿qué va a pasar con el precio del gas en las próximas semanas? Exitosa. Yo quiero pensar, Nicolás, de que los problemas que tiene el gobierno, de una u otra manera, para algunos no ha terminado las elecciones, ¿no? Hay un poco de inacción y de parálisis en el sector. Recordemos de que ha habido un cambio prácticamente hoy día hasta 4 ministros de Energía y Minas, ¿no? Y eso ha originado de que no se tomen medidas para controlar el precio, ¿no? En el segundo combustible más usado, que es el GLP, el balón de gas. Nosotros por eso demandamos a la ministra que convoque con urgencia a los productores, a los envasadores, ¿no? Para establecer políticas y de una otra manera determinar un precio en Lima. Ya en la administración pasada de Petroperú se habló del petrobalón, ¿no? Que a algunos les pareció una cosa descabellada, pero tiene lógica, de que se establezca un marcador de precio, ¿no? Y que eso lo puede hacer Petroperú. Nosotros estuvimos muy interesados en este petrobalón, que no iba a ser de que Petroperú se metiera al llenado de balones. Iban a ser las plantas envasadoras, ¿no? La red de estaciones de servicios en la cual se iba a ofertar un balón de gas a 45 soles y con ello reducir todo, asegurar en primera instancia la baja que se pueda conseguir de 12 soles por cuenta y con ello también reducir los altos márgenes que en el mercado se producen a veces, ¿no? En estas circunstancias. Bueno, a ver, yo le agradezco mucho por esta comunicación y ojalá que su voz sea escuchada. Muchas gracias por atendernos.